Vamos a comenzar con la segunda parte de diátesis hemorrágicas y vamos a comenzar viendo cuáles son las manifestaciones clínicas de las diátesis, o sea, con qué signo-sintomatología pueden expresarse. Y fíjense, se expresan como púrpuras y o hemorragias. Vamos a ir analizando lentamente esto y van a encontrar muchas cosas que hemos aprendido en semiología. Empecemos con las púrpuras, que pueden ser a nivel de la piel o a nivel de las mucosas, o sea, una púrpura cutánea o una púrpura mucosa. Las púrpuras son extravasaciones sanguíneas que pueden aparecer en la piel, en las mucosas o en las serosas, y que generalmente acompañan a enfermedades vasculares y plaquetarias. La púrpura cutánea se caracteriza porque no desaparece con la vitropresión, a diferencia de los eritemas, por ejemplo. Y de acuerdo al aspecto que presenta esa púrpura cutánea, varía su denominación, su manera de nombrarla. Por ejemplo, tenemos petequias. Las petequias, cuando son puntiformes, redondeadas puntiformes. Tenemos los víbice, si son lineales. Y tenemos las equimosis, si están extendidas en superficie. Que son los tres que tenemos acá. Las petequias, la equimosis y el víbice. La púrpura mucosa estaría representada o se exteriorizaría como una epistaxis, una gingivorragia, por petequias a nivel de la cavidad oral, después vamos a ver en algunas imágenes, o petequias en las conjuntivas. En lo referente a las hemorragias pueden ser viscerales, o sea, estar en alguna víscera, ya sea del aparato digestivo, urinarias, ginecológicas, hemorragias del sistema nervioso central, que van a ser las más graves, las mortales, hemorragias en las partes blandas, ya sea intramusculares o los hematomas, hemorragias dentro de la cavidad articulares, la hemartrosis. Recuerden que la hemofilia muy frecuentemente da hemorragias intramusculares asociadas a hemartrosis. Y por último también puede haber hemorragia en las grandes cavidades. Por ejemplo, puede haber un hemoperitoneo, puede haber un hemotórax, un hemopericardio, etc. Vamos a ver algunas imágenes. Fíjense, acá tenemos un paciente que en el tercio inferior de la pierna, a nivel pretibial y en el empeine del pie, tiene estas lesiones, que son lesiones puntiformes, redondeadas puntiformes, o sea, son petequias en forma bilateral, petequias. Esta sería una púrpura mucosa, o sea, un sangrado mucoso, que es la gingivorragia, como pueden ver ahí, perfectamente se ve la gingivorragia. Estas son otra petequia pero en el paladar duro, como pueden ver ahí. Esto también sería una púrpura mucosa, porque está dentro de la cavidad oral. Ya acá tienen petequias que se ven muy, pero muy bien a nivel de la lengua, tanto en su cara anterior como en su borde lateral. Es otra púrpura mucosa. Y esta también es otra púrpura mucosa. Esto lo vimos en endocarditis, ¿se acuerdan? Las petequias en la conjuntiva, que habíamos dicho que era un signo de sepsis. Esto es una púrpura equimótico petequial, o sea, nosotros tenemos áreas de equimosis, o sea, esa extravasación, vitropresión negativa que está extendida en superficie, pero también tenemos zonas donde están las puntiformes, que son las petequias. Esto, como dice ahí su nombre, es una enfermedad de Rendu-Osler. El Rendu-Osler es también denominado como
telangiectasia hereditaria. Son pacientes que tienen una carga genética para hacer esta enfermedad y se caracterizan por presentar estas elevaciones que ven acá, sobre todo a nivel de los labios, que son angiomas telangiectásicos. Los angiomas telangiectásicos son estas formaciones que son de color rojo violáceo, que se ubican fundamentalmente a nivel de la cara, a nivel de los labios, pueden estar a nivel peribucal, pueden estar ahí cerca de la zona de las narinas nasales, y también pueden ubicarse por dentro de la cavidad en los dedos de las manos y en algunos aparatos. Y aparte de estos angiomas telangiectásicos, estos pacientes tienen sangrados, los sangrados más frecuentes de ver, y me ha tocado verlo y sufrirlo también con los enfermos cuando en mi época de guardia, a nivel de hemorragias nasales. Esto es una púrpura vasculítica, o sea, la púrpura que se ve dentro de las vasculares en las vasculitis leucocitoclásticas. Esto es un escorbuto, el escorbuto que es la avitaminosis C. La vitaminosis C, fíjense, da a nivel de los miembros, este tipo de lesión que es muy típica, está considerado como muy típico, que son las petequias a nivel perifolicular, o sea, alrededor del folículo piloso. Estos son equimosis que pueden ser por golpes a nivel del dorso de ambas manos en este caso. Esto es una gran equimosis a nivel de la pared abdominal y a nivel de la parte más baja abdominopelviana, como pueden ver ahí. Ya esto es una elevación. ¿Por qué? Porque la acumulación de sangre ya está a nivel por debajo de la piel, ya no es algo, no es una púrpura, esto ya es un hematoma, es una colección de sangre ubicada a nivel del celular subcutáneo. Y esto es una hemartrosis. Esto es una hemartrosis que, fíjense, esta rodilla con un volumen enorme, y ya dijimos que las hemartrosis con las hemorragias intramusculares eran muy frecuentes de ver en las hemofilias. Esto es una púrpura equimótico-petequial, equimosis y petequias en este chiquito, en la zona glútea y en el dorso a nivel de la espalda, que se ve en el curso de una sepsis meningocócica. Vamos a ver cómo es el laboratorio de la hemostasia, o sea, cómo voy a estudiar yo la hemostasia. Yo la puedo estudiar por las diferentes fases, la fase vascular, la fase plaquetaria, la fase de la coagulación, y cómo estudio el accionar del sistema fibrinolítico. Para la fase vascular, la prueba del lazo de Rumpel-Lee. En la fase plaquetaria tenemos el recuento de plaquetas, que habitualmente el recuento de plaquetas es entre 150.000 y 350.000 por milímetro cúbico. Otro elemento a investigar es el tiempo de sangría, que normalmente es de 1 a 5 minutos. Otro elemento es el estudio de la retracción del coágulo, que normalmente ocurre a la hora, cuando se cumple la hora. Y otra manera de estudiar esta fase plaquetaria es midiendo la vida media plaquetaria, que ya todos sabemos de fisiología, que es alrededor de 7 a 10 días. De esa manera yo tengo el estudio de la fase plaquetaria. El estudio de la coagulación de la sangre comprende diferentes puntos, como por ejemplo la vía extrínseca, el estudio de la vía extrínseca, que lo voy a hacer midiendo el tiempo de protrombina, que habitualmente es de 12 a 15 segundos. Y el estudio de la vía intrínseca lo voy a hacer en base a estos tres elementos: el tiempo de coagulación, el KPTT y el dosaje de diferentes factores. El tiempo de coagulación es de 5 a 10 minutos.
de 5 a 10 minutos. El KPTT, que es el tiempo de tromboplastina parcial medido con kaolin, oscila habitualmente entre los 35 y los 45 segundos. Y después vienen, como tenemos ahí, los dosajes. Se pueden dosar los diferentes factores de la coagulación y también se puede dosar el factor de von Willebrand. Dentro de la coagulación, el paso de fibrinoformación, o sea, la formación definitiva del coágulo de fibrina con esa malla compuesta por la fibrina, lo vamos a lograr con el tiempo de trombina, que habitualmente es de 20 a 30 segundos, y con el dosaje del fibrinógeno. El dosaje del fibrinógeno, que habitualmente es entre 200 y 400 miligramos por decilitro de plasma. Por último, el accionar de la fibrinolisis se mide, que ya lo hemos visto en el video anterior, por los dosajes de los PDF, o sea, los productos de degradación del fibrinógeno, expresión de el final del fibrinógeno, y el dímero D, que es el producto final de la fibrina. Y nos metemos en la metodología de estudio, cuando uno tiene un paciente con una diátesis. Bueno, lo que decimos desde el año pasado, desde semiología, primero la historia clínica completa, un muy buen interrogatorio y un muy buen examen físico nos pueden orientar bastante a qué patología, a qué causa de diátesis tiene nuestro paciente. Después tendremos que pedir lo que vimos recientemente, el laboratorio de la hemostasia, que eso obviamente lo hace el hematólogo, ¿no? El hematólogo lo hace. Y después la secuencia de estudios, otros estudios que habitualmente se hacen y que pueden estar presentes, un laboratorio básico, un laboratorio inmunológico, el estudio hematológico periférico con la PAMO, con la punción aspiración de médula ósea. Cuando la sospecha mía es de una vasculitis, tengo que ir a la biopsia de piel, o sea, biopsiar esa púrpura y ahí voy a hacer el diagnóstico de vasculitis. Y otros estudios que serán encaminados de acuerdo a la orientación que nosotros tengamos de nuestro paciente. Bueno, esta ha sido una clase general de diátesis hemorrágicas. Para lo concerniente al tratamiento, los invito a leer cualquiera de los textos recomendados por la cátedra, ya que cada patología de estas que forma parte de las diátesis tiene su tratamiento propio. Por ejemplo, una PTI se maneja con corticoides y con transfusiones de plaquetas cuando tenga indicación, de acuerdo al número plaquetario. Una aplasia medular, bueno, tiene el tratamiento que ya lo vimos en anemias aplásicas. Y así podríamos seguir con todos. Por lo tanto, en ese punto les recomiendo que vayan a un texto o que lo charlen con su respectivo docente del trabajo.